Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy toca top, me apetece hacer un top, a mí me gustan mucho los tops en YouTube. Y vamos a hacer un top de mis discos favoritos en directo. No necesariamente los mejores de la historia, no tal. Bueno, ya sabéis cómo funciona un poco esto los que me veis. Sino mi opinión personal sobre una serie de discos, un top 5 de discos que a mí me gustan especialmente y de que creo que son muy buenos discos en directo. Bien, del primero que vamos a hablar es un absoluto clásico de los discos en directo, es el Queen Live at Wembley. Es el concierto de Queen más famoso, es en el que la banda estaba más pletórica, de la gira de la Kind of Magic, y es un concierto que, bueno, es un clásico. Mucha gente lo considera el mejor disco de la historia en directo, o el mejor concierto de la historia. La verdad es que no sería para menos. Queen era una banda que en directo funcionaba súper bien, era un grupo que sonaba muy engrasado, y Freddie Mercury era un frontman increíble. Era probablemente el mejor frontman de la historia del rock y que lamentablemente se nos fue demasiado pronto. Este disco le tengo yo especial cariño porque fue el primer disco en directo que yo escuché, aunque yo lo escuché en su versión en vídeo, yo lo tengo en DVD, también lo he escuchado en su versión de sonido solo, en plan el que está en Spotify o la versión en CD, y es un disco súper recomendable para iniciarse en el rock, en mi opinión. Es un disco que, si quieres tener un repaso de lo que era la carrera de Queen, o saber lo que era Queen en directo, o lo que era Queen en general, creo que es una puerta de entrada perfecta al grupo. Fue una de mis puertas de entrada al grupo, aunque la primera fue un recopilatorio, pero este disco es maravilloso. Os lo recomiendo. Es una maravilla y creo que de todos de los que vamos a hablar es el más clásico o el más conocido. Así que, Live at Wembley de Queen. El siguiente de que vamos a hablar es otro clásico, pero en este caso del mundo del metal, y es el Life After Death de Iron Maiden, el doble directo de Iron Maiden. ¿Qué se puede decir de Iron Maiden? Un sonido brutal, unas guitarras pesadas, un cantante que era la hostia. Bruce Dickinson era un tío que, ese tío no era humano, la voz de ese tío no era humana y que era increíble, un bajo espectacular. Steve Harris, uno de los mejores bajistas y compositores de la historia, y una banda que sonaba muy bien, y que, al igual que en el que hemos comentado antes de Queen, en este momento Iron Maiden estaban en su prime, estaban en su mejor momento, con un Bruce Dickinson que, aun teniendo la voz muy cansada en este momento, porque fueron los últimos conciertos de la gira en Long Beach, el famoso Scream for Me Long Beach es una maravilla, sigue sonando increíble. Y este disco cierra, en mi opinión, la primera etapa de Iron Maiden con Bruce Dickinson. Aquí como que los Iron Maiden hicieron un corte y luego sacaron Somewhere in Time, que ya tiene un sonido distinto, y que la voz de Bruce Dickinson en ese disco es muy parecida a la de este, a diferencia de los discos de estudio donde llegaban unos falsetos mucho más altos. Es como una especie de disco de transición vocal. Es una maravilla, es mi disco favorito de Iron Maiden, es el que más he escuchado, y muchas de las canciones de los primeros discos de Iron Maiden, Power Slave, Ace High, las tengo más asociadas a este directo que a los propios discos de estudio, porque es el que más he escuchado. Recuerdo que me lo ponía estudiando de madrugada y me encanta. Además también lo tenéis, al igual que el de Queen, lo tenéis en DVD si lo queréis ver. Recomendadísimo, Live After Death de Iron Maiden. El siguiente disco es un disco en español, es Pequeño Cabaret Ambulante de Bunbury, el directo que grabó en México durante la gira de Pequeño. Y es un disco que es especialmente interesante para mí porque trata de trasladar el sonido de Pequeño al directo. Coger el sonido que tenía el disco en estudio y trasladarlo al directo. Y claro, esto con las canciones que son de Pequeño es relativamente sencillo. Se grabó con los mismos músicos, era la banda que tenía Bunbury en ese entonces, que creo recordar que se llamaba, sí, el Huracán Ambulante, claro. Y es lo mismo, o sea, las canciones de Pequeño suenan muy parecidas, pero las canciones de Radical Sonora como Salomé suenan muy distintas. Aquí Bunbury convierte esas canciones al sonido de Pequeño, y es algo que ha sido un constante en la carrera de Bunbury. Bunbury se acaba un disco de estudio con un sonido, y las canciones que no eran de ese sonido las trasladaba a él. Y era algo que a mí me gustaba mucho de Bunbury, me gusta mucho de Bunbury, aunque creo que ha dejado de dar conciertos. En fin, un disco buenísimo, Bunbury en su mejor momento también para mí. A mí Pequeño es un disco que me gusta muchísimo, es uno de mis discos favoritos de toda la historia, ya lo reseñaremos en el canal cuando toque. Y Pequeño Cabaret Ambulante es muy buena representación fiel de lo que fue esa gira. Bien, el MTV Unplugged de Kiss. ¿Por qué? Kiss es una banda de muchísimos artificios, en directo, en sus conciertos, pirotecnias, explosiones, los maquillajes, aunque bueno, hay que destacar que en el momento en el que se hizo este concierto, Kiss no estaban maquillados, era la época de Kiss en la que cambiaron de formación y se quitaron los maquillajes, pero seguían siendo conciertos muy estrambóticos, muy espectaculares, con unas ropas muy extravagantes, muy ochenteros,
en su época, muy noventeros en la siguiente, en fin. Kiss siempre había sido una banda muy extravagante, pero que tenía un directo buenísimo. De hecho, en mi opinión es mejor banda de directo que de estudio. Y aquí en este concierto acústico de la MTV los tenemos como mucho más reposados, mucho más maduros, y te das cuenta de que aquí no le hacían falta esos artificios para ser carismáticos. Kiss, con la banda tocando, con unas guitarras y unos instrumentos acústicos, sentados, sin ninguna clase de pirotecnia ni nada, conseguían seguir dando un espectáculo increíble y conseguían seguir sonando bien. El sonido acústico aquí les sentó de maravilla y muchas canciones que en el estudio pasaron desapercibidas, como A World Without Heroes o Sure Now Something, aquí suenan increíbles. Además, Paul Stanley, que ya tenía aquí 40 y pico años, sigue sonando maravilloso. Paul Stanley era un vocalista portentoso y aquí lo demostró. Los Kiss siempre han tenido fama de ser músicos no demasiado buenos, que basaban sus conciertos en eso, en la pirotecnia y en tal, para suplir que no eran buenos. Y es una mentira. Aquí demostraron que eran unos tíos con una calidad musical increíble. Es un disco maravilloso y tiene un colofón final que es Rock and Roll All Night, tocado con toda la banda, porque este concierto fue el germen de la gira Reunión de Kiss, donde precisamente volvieron a los maquillajes, tocada con 6 miembros y cantada por todos los miembros originales del grupo. Es un momento fantástico para los fans del grupo y es un disco que os recomiendo muchísimo escuchar porque es increíble y además este también lo tenéis en DVD. Y para terminar, Seconds Out de Genesis. Este disco entre los fans del rock progresivo es polémico porque es un disco ya con Phil Collins a las voces, ya no estaba Peter Gabriel como figura dominante del grupo, pero es que, claro, la gente tiene el concepto de que Genesis con Peter Gabriel eran progresivos, difíciles de escuchar, profundos, y los Genesis de Phil Collins eran como ochenteros, pegadizos, poperos de la MTV, y no es cierto. Entre el Genesis de los 70 y el Genesis de los 80 hubo una transición con Phil Collins a las voces. El cambio de sonido de Genesis se debe más a la salida de Steve Hackett, que era el guitarrista y era realmente el que era más progresivo del grupo, que al hecho de que Phil Collins se pusiera a cantar, porque los primeros discos de Genesis con Phil Collins eran progresivos, y esta es una maravillosa prueba de ello. Este disco es una perfecta entrada al mundo de Genesis, porque es como una especie de transición entre una cosa y la otra, pero todavía siendo progresivo. Aquí tocan muchas canciones de la era de Peter Gabriel, de hecho la mayoría del repertorio es de la era de Peter Gabriel, tocan Seconds Out, que en vinilo ocupa toda la cara del vinilo. Es una canción de 20 y pico minutos. Y si bien es cierto que Phil Collins no era Peter Gabriel, quizás no estaba a la altura, y quizás eso es lo que más le pesa a este disco, sigue haciendo un trabajo fantástico a las voces y a mí es un trabajo que me gusta mucho. También tengo que decir que mi favorito de Genesis es A Trick of Tail, que es el primero que grabaron con Phil Collins precisamente porque seguían siendo progresivos. No sé, no entiendo muchas veces las críticas hacia este trabajo porque a mí me parece un álbum fantástico. Os lo recomiendo mucho, creo que de todos los que he hablado es mi favorito y creo que deberíais darle una oportunidad si os gusta el rock progresivo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantará saber vuestra opinión o que me recomendéis discos en directo que quizás yo no conozca o que no haya escuchado. Dejadme lo que queráis en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo con más temas de música.